a poder escuchar las piezas. La presentación, si no es así, díganmelo. Perfecto. Muy bien. Y espero que me vean a mí también en un cuadrito pequeñito ahí a la derecha, ¿verdad? Que es importante, porque si no, no van a ver más que palabras. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de la música y sus significados, contextos, funcionalidades. Al fin y al cabo de lo que vamos a hablar esta tarde es de los géneros musicales. La verdad es que género, referido a la música, todos nosotros estamos acostumbrados es un término que estamos acostumbrados a escuchar. El género chico, el género concierto, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de música popular contemporánea, del pop, del rock, del jazz, etcétera, se habla habitualmente de géneros. Pero debo decirles en primer lugar que, siendo algo muy importante, es un concepto que es un tanto complejo de entender. De hecho, mi sorpresa estos días, revisando un poco el material, es un material que utilizo habitualmente en mis clases, pero que lo he adaptado un poco para esta ponencia, para esta conferencia. Y me ha llamado muchísimo la atención que en libros de absoluta referencia, diccionarios enciclopédicos de la música, la palabra género no existe. Y en aquellos que existe, fíjense lo que nos dicen. Este es el Larousse de la música, que es un diccionario enciclopédico básico, ¿no? Publicado en el año 97, y sencillamente nos dice del género que es un término vago, que en la actualidad se emplea sin un significado concreto. Esto y nada, pues la verdad es que sinceramente a mí me llamó la atención. Digo, ¿cómo es posible que algo tan importante como el género musical no venga definido? Y si viene, ya digo que lo hace de una manera pues bastante peculiar, ¿no? Y tiene razón, de alguna manera, en Larousse de la música, en indicar que se emplea en muchas ocasiones, no voy a decir sin un significado concreto, sino que se emplea de una manera poco adecuada. Viene en nuestra ayuda al rescate el diccionario de la Real Academia, que nos habla de que en las artes, sobre todo en la literatura, esto es aplicable a la música, lógicamente, cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma y de contenido. Esto sería el género. Bien, respiramos, ¿no? Porque efectivamente en la música esto es el género, efectivamente. El género nos permite categorizar, estructurar en categorías o clases en función de su contenido, en función de su forma, bueno, pues las distintas obras musicales, todas absolutamente. Con lo cual, si nos vamos efectivamente ya a una definición estrictamente musical, al fin y al cabo este autor, Peter van der Merwe, nos dice exactamente lo mismo. Género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Bien, esto ya nos vale, nos ayuda, nos hace respirar, efectivamente. El género es definible, es un término vago que en ocasiones no se utiliza bien, pero efectivamente el género no es otra cosa que la posibilidad, nos ofrece la posibilidad de clasificar en función a determinados criterios las músicas que se han creado a lo largo de la historia en distintos lugares, etc. Esto quizás es algo que nos puede sorprender, ¿no? Porque al fin y al cabo, muchas veces lo que suele ocurrir es que confundimos el término género con estilo o el término género con la forma musical. En el fondo no es algo incorrecto, podemos decir, pero sí que hay que diferenciar el género de estos otros conceptos, ¿no? Es muy común, como hemos dicho antes, que se aluda, por ejemplo, a las músicas populares contemporáneas, todo lo que es el pop, el rock, etcétera, bajo el término género. Es muy común, muy común. Y ya digo, no es completamente incorrecto, pero yo entiendo que cuando hablamos de la música referida a un determinado momento histórico, con unas determinadas características que las individualizan, o incluso si hablamos de un autor, debemos utilizar la palabra estilo. Es más, nosotros podemos hablar del estilo barroco y nos referimos a él en arquitectura, nos referimos a él en literatura, nos referimos a él en música, en pintura, y de hecho la pintura, la arquitectura, la música, la literatura, de un determinado momento comparten entre sí una serie de características que, siendo ramas del arte distintas, las ponen en comunicación. Y son características estéticas comunes entre sí. Mis alumnos de Historia de la Música lo saben perfectamente.
Bien, por tanto, podemos utilizar la palabra género para referirnos, por ejemplo, a la música de Mozart, pues no sería muy correcto, ¿eh? Pero sí que es verdad que se utiliza, ¿eh?, ambivalentemente género y estilo. Ocurre algo parecido con la forma musical, que es un concepto complejo que también, pues en muchas ocasiones, bueno, pues utilizamos la palabra género para referirnos a lo que es una forma musical. Es muy común aludir, por ejemplo, al género concierto. Esto es común. Yo mismo les puedo decir que en publicaciones mías o en algún libro, yo me he dedicado fundamentalmente, como ha comentado en su afectuosa presentación mi compañera Encarnación, a la música española del siglo XVIII, ¿vale? Y sobre todo he trabajado las cantatas, los villancicos del siglo XVII, XVIII, etc. Y yo hablo del género villancico, aunque realmente el villancico estaría más cerca de lo que es una forma que de un género, ¿eh? Al fin y al cabo, la forma no es otra cosa que la utilización sistemática de unos elementos tipo, como es la armonía, la melodía, el ritmo. Se combinan voces e instrumentos y generan un determinado modelo que se va repitiendo, ¿no? El concierto, por ejemplo, es una forma sonata, ¿eh?, para un instrumento y orquesta. Y eso es una forma realmente. Pero es cierto que se utiliza el término género, ¿eh?, para hablar del concierto en ocasiones. Con lo cual, hecha esta presentación, que espero que no haya sido especialmente farragosa, nos encontramos ante un término complejo, ¿eh?, pero ya sabemos algunas cosas. Lo primero, nos permite categorizar, establecer grandes categorías en lo que a las composiciones y creaciones musicales se refiere a lo largo de la historia. ¿Que puede ser ambivalente en algunas ocasiones cuando nos referimos al estilo y a la forma? Sí, pero realmente el género es algo distinto. Ahora lo que nos faltaría es saber realmente cuáles son esos criterios que nos permiten de alguna manera entender o conocer los distintos géneros que existen, lo que sería de alguna manera una clasificación académica del género, que es lo que vamos a hacer esta tarde al fin y al cabo, ¿vale? Les animo, lógicamente, a que si alguno de estos aspectos que voy comentando no queda suficientemente claro o les surge cualquier inquietud o pregunta, apúntenla, por favor, porque al final de la conferencia vamos a tener tiempo para desarrollarlo. Y una vez hecho esto, les quiero hablar de alguna manera del significado en la música, del contenido musical, pero en ocasiones extramusical, que la música tiene, que los compositores aportan, porque va a ser muy importante, como van a ver a lo largo de esta tarde, para hablar del género. Efectivamente, cuando yo como compositor o cuando como músico o cualquier otro músico a lo largo de la historia se decide llevar a cabo una pieza musical, tiene que tener en cuenta lo primero de todo, qué contenido musical va a introducirle. Si va a utilizar voces, si va a utilizar un texto cantado, si utilizará estos instrumentos, aquellos, etc. Pero en ocasiones también nos planteamos incluir otra serie de elementos que no son estrictamente musicales, lo que denominamos el contenido extramusical. Y esta pregunta, ¿qué significa la música?, tiene mucho que ver con esto. Vamos a empezar con una pequeña audición, ¿eh? Es una pequeña trampa, una pequeña broma que quiero hacer con ustedes que nos va, de alguna manera, a llevar a contestar esta pregunta. O por lo menos lo vamos a intentar. No se despisten que estamos hablando de contenido en música. Bueno, me gustaría saber si están escuchando la pieza. Espero que sí, ¿no? Se oía. Sí, Javier, sí, gracias. Me alegro. Sí, se oye. La tecnología no nos ha fallado, que era mi gran preocupación hoy, efectivamente. Bueno, Sí se oye, sí se oye. Estoy seguro que han reconocido perfectamente la abertura de la ópera Guillermo Tell. Otros a lo mejor no la conocían, pero esta música les suena perfectamente, ¿verdad? Es el finale de la obertura Guillermo Tell. Es una ópera compuesta en la década de los 20 del siglo XIX por Giacomo Rossini, este compositor
italiano de ópera. Pero efectivamente, cuando ustedes la han escuchado, estoy seguro que se han puesto a cabalgar en el sillón, en la silla, porque efectivamente es un galop. Rossini en esta parte final de la obertura, que realmente la obertura es lo que ha quedado como el pasaje más célebre y más conocido de esta ópera, bueno, pues tiene esa capacidad, ¿no?, para evocar, para hacernos pensar efectivamente en una auténtica carga de caballería, ¿no? Les cuento que esto que hemos hecho ahora mismo, este pequeño guiño con estos compases del final de la obertura de Giacomo Rossini, esto es algo que Leonard Bernstein, el compositor, director y divulgador magnífico, ya hizo en Estados Unidos en los años 50. Fíjense, en los años 50 Leonard Bernstein tenía un programa de televisión que es parecido de alguna manera, eran conciertos pedagógicos, parecido, como digo, a lo que hace unos años hacía Argenta, ¿no?, el conciertazo, ¿no? Llenaba ese teatro enorme con una orquesta sinfónica y con chavales, con críos, adolescentes, niños. Y en una ocasión, en un programa que se llamaba precisamente ¿Qué significa la música?, bueno, pues acometieron esta obertura, ¿no?, esta parte de la obertura. Y efectivamente, todos los niños, todos los jóvenes se pusieron a galopar en sus sillas, en las butacas. Lo cierto es que, claro, nosotros como adultos escuchamos la palabra Guillermo Tell e inmediatamente nos imaginamos un arco, flechas, una manzana, pero no nos imaginamos caballos. Sin embargo, aquí estamos viendo caballos, ¿no? En ocasiones lo que ocurre es que para tener una imagen real, un conocimiento más profundo, más allá de las convenciones, ¿no?, porque al fin y al cabo esta música es una convención, nosotros la identificamos con un galope y es lo que pretende el autor. Pero en muchas ocasiones hay mucho más allá. Fíjense que más allá de lo que puede suponer esa imagen mental que nosotros nos hemos hecho al escucharla, ahora y en tantas ocasiones, esta música significa mucho más. No en vano es el pórtico de entrada, como es una obertura de ópera, a la historia de uno de los grandes héroes, el héroe de la independencia suiza. Y lógicamente, si no sabemos eso, pues nos quedamos estrictamente con la convención, con el contenido más superficial. Es que en muchas ocasiones los compositores, los músicos, lo que desean es ir mucho más allá de lo que es la subjetividad, de lo que nos puede de alguna manera suponer a nosotros escuchar una determinada música, y hay que conocer en profundidad el contenido para tener, pues, una percepción o un conocimiento mucho más profundo y mayor. Con lo cual, ahí tenemos el primer elemento que es fundamental y sustancial para poder hablar en plenitud del género. El contenido es el primer criterio que marca esas categorías que son al fin y al cabo los géneros musicales, ¿vale? Bien, si quieren que hablemos de Guillermo Tell o de Rossini al final, lo hacemos. Ahora de momento nos sirve como un primer escalón. Además de ello, les diría que hay otros dos. Y para tener un modelo de clasificación académica de lo que son los géneros musicales, además del contenido musical o extramusical, no nos referimos solo a los instrumentos, las voces, los sonidos, no. También hay que tener en cuenta el contexto. Las obras de arte siempre tienen un contexto. Si no conocemos ese contexto, nos estamos perdiendo una parte muy importante. Podemos vivir sin el contexto, evidentemente. Piensen que la obertura de Rossini que acabamos de escuchar fue la sintonía de un programa de televisión, Lone Rider, que bueno, pues era un ranger de Texas enmascarado que iba por el oeste, impartiendo justicia, ¿no? Bueno, pues claro, para el público norteamericano, evidentemente, esa música significaba ante todo ese personaje. Pero ahora nosotros ya sabemos que esto forma parte de una ópera, que habla de un héroe europeo, de un héroe suizo, que es Guillermo Tell, con lo cual queda a un lado totalmente esas otras imágenes, ¿no? Si no conocemos el contexto, nos perdemos una parte importante de lo que esa música eso significa. Y en tercer lugar, ¿para qué está hecha esa música? La funcionalidad. En la mayoría de las ocasiones, las músicas están pensadas y creadas, muy concretamente en determinados géneros, con una función concreta. Si descapitalizamos esa función, también lógicamente nos estamos perdiendo una parte importante del mensaje musical. Con lo cual, para clasificar este concepto tan peculiar como es el género, esta manera de categorizar la música en grandes apartados o en grandes capítulos, hay que atender al contenido, hay que atender al contexto y hay que atender a la funcionalidad de esa música. Evidentemente, si lo que queremos es conocer los distintos géneros musicales, porque la música se puede escuchar, yo siempre lo digo,
libremente y con total ingenuidad, pero lógicamente cuanto más sabemos y más conocemos, mucho más la disfrutaremos y lógicamente el mensaje será mucho más rico. Vamos a ver un ejemplo de esto. Seguramente que muchos de ustedes, cuando lean este texto que tenemos en latín en un lado de la pantalla, en castellano en otro, van a reconocer que se trata de un texto vinculado a la liturgia de difuntos, a la misa de Requiem. Es un texto del profeta Esdras, que actualmente ya no está en la liturgia católica de Requiem, de la misa de Requiem, pero que bueno, pues ha separado algunas de las páginas más brillantes de la música religiosa de todos los tiempos. Especialmente me estoy refiriendo al Requiem de Mozart, que es el 626, ese Requiem en re menor, que precisamente este texto sería el texto al que puso música en sus últimos momentos de vida. Hay muchas imágenes, ¿no?, de Mozart en la cama, enfermo, con 35 años, falleció con 35 años y había compuesto más de 600 obras, dictando a sus discípulos apenados en torno a su cama las primeras notas del Lacrimosa Dies Illa, que es el final de la secuencia de la misa de difuntos. Día de lágrimas aquel en que resurja del polvo para ser juzgado el hombre convicto. Perdónale pues, Dios, piadoso Jesús Señor, dales el descanso. Amén. Como todos ustedes saben, seguramente, Mozart no terminó su misa de Requiem. De hecho, es una misa de Requiem que está rodeada de misterio. Seguramente recuerdan la película Amadeus de Milos Forman, ¿no?, y aquel peculiar encargo que recibe Mozart, misterioso, y la obsesión que tiene Mozart por terminar esta obra y no es capaz. Y sabemos, efectivamente, que las últimas notas que escribe Mozart son las de este Lacrimosa. Bueno, pues piensen en el contexto tan peculiar, ¿no? Mozart moribundo escribiendo una misa de difuntos. Piensen en la funcionalidad. Una misa para un oficio religioso de difuntos y el contexto del que estamos hablando. Vamos a escuchar los primeros compases de esta obra. Un crimen, ¿no?, poder terminar el Lacrimosa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que con esta, he escuchado casi el Lacrimosa, evidentemente, bueno, pues nos damos cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Creo que esta intensidad dramática, ¿no?, profundidad religiosa, y además, bueno, pensemos, ¿no?, que estas notas las escribió Mozart moribundo, con nada más que 35 años y se le escapaba la vida de las manos, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? A mí me parece que es una obra absolutamente impresionante, ¿no? Aunque luego la terminó un discípulo suyo, Franz Sussmayer. Siempre ha sido una obra objeto bueno, pues, de controversia, ¿no? Y ya digo, si quieren, ahora no tenemos tiempo, al final podemos comentar acerca de ella, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros ignoramos por completo el contenido religioso
misa de difuntos. Si ignoramos el contexto, si ignoramos la funcionalidad y nos la llevamos a otro ámbito totalmente diferente. Lógicamente estamos desdibujando el género, las categorías en las que podemos estudiar y conocer y apreciar realmente esta obra. Lo que vamos a hacer ahora no es otra cosa que ver esta misma obra, bueno, pues tal y como la han utilizado unos publicistas. Aquí en este vídeo van a encontrar hasta 11 anuncios comerciales. Les puedo decir que hay muchísimos más de televisión en los que se ha utilizado música de Mozart. Fíjense, vamos a escuchar de nuevo el Lacrimosa. We're not born geniuses. We become them. We've got them. Straight from the theater to your living room, a month before Netflix. Don't just watch TV. DirecTV. Si se han dado cuenta, esto es un anuncio de una plataforma televisiva. Hay otro peor que no lo he podido encontrar, que fue el anuncio de una máquina de afeitar eléctrica que además, bueno, pues tenía una funcionalidad y era que una función que, bueno, pues tenía un líquido que permitía un afeitado más fino, ¿no? Yo cuando escuché la música de Mozart asociada a aquel anuncio, sinceramente se me caían los palos del sombrajo. Esto es lícito, se puede hacer, ¿por qué no? Pero evidentemente se lo pongo un poco como ejemplo de la importancia que tiene realmente, no solo ya para estudiar desde un punto de vista académico, como estamos haciendo hoy los géneros musicales, sino realmente, ¿no?, la música como pierde absolutamente su sentido si, lógicamente, no atendemos a estos tres elementos, que les repito, y vamos a tenerlos en cuenta durante toda nuestra sesión hoy: contenido musical o extramusical, el contexto y la funcionalidad. Bueno, más allá de la calidad del producto que se anuncia o de la propia calidad del audiovisual publicitario, me parece que nos sirve perfectamente para entender de lo que estamos hablando. Bueno, pues ya tenemos presentado el género, la dificultad para acercarnos al concepto, ya tenemos realmente los criterios de clasificación para poder entenderlo, y ahora lo que vamos a hacer es ir avanzando, no lo vamos a ver en su totalidad, pero sí al menos la mayor parte de los elementos que nos van a permitir diferenciar los distintos géneros entre sí. Y lo vamos a hacer todo con ejemplos. No se olviden de lo que hemos dicho hasta ahora, porque lógicamente así podemos entender mejor lo que vamos a comentar. En primer lugar, vamos a hablar de lo que podría ser lo más sencillo. Vamos a empezar por lo más básico. Si nosotros pensamos en el contexto, si pensamos en la funcionalidad de la música y sobre todo en el contenido, lo primero que nos llama la atención cuando escuchamos una pieza musical es si incluye voces, si incluye instrumentos o si tiene ambos. Bueno, pues aquí tenemos la primera categoría, los géneros que denominamos vocales y los géneros que denominamos instrumentales. Esto aparentemente es sencillo, ¿verdad? Sí, si tiene voces, si no tiene voces o si tiene voces e instrumentos. Permítanme, no es tan sencillo. Hemos dicho que el género es un concepto vago en ocasiones, que no siempre es sencillo. Bueno, pues vamos a poner algunos ejemplos para ilustrar este primer escalón que nos permite conocer el género desde un punto de vista académico. Murió sobre el trigo un niño que no conocía a nadie. Lo besaron las balas al caer la mañana. Al callar los sollozos, al nacer el silencio, lloraron las espigas
la piedra. Del año 1975. Hilario Camacho, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, junto con tantos otros cantautores que en los años 70, ¿no? Bueno, pues tuvieron ese protagonismo en la música, no solo en España, ¿no? Ya desde los años 60, todo lo que fue la música folk, bueno, pues tuvo en las músicas populares contemporáneas un papel fundamental. Hilario Camacho, que yo le admiro muchísimo, cada vez más, y desgraciadamente pues, nos dejó hace unos años en unas circunstancias pues, muy tristes, pero su música sigue siendo maravillosa. Preparando y pensando el otro día en esta conferencia, me escuché toda su obra en Spotify, que hoy en día esto es posible, y fue para mí un baño, ¿no? de textos, de músicas, de sensibilidad musical, ya que es un cantautor al que yo creo que no se ha reconocido suficientemente, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo aquí, hablando de género vocal e instrumental, a los cantautores o al propio Hilario Camacho? Bueno, porque estamos hablando de música eminentemente vocal, porque es música apoyada fundamentalmente en textos poéticos. De hecho, este texto en concreto es objeto de análisis literario y es un texto que está pues muy vinculado a la estética de Federico García Lorca, por ejemplo, ¿no? Pero claro, los cantautores se apoyan también de instrumentos acústicos en este caso, o luego ya en los años 80, sobre todo, empezando por Bob Dylan, que lo hizo un poquito antes, y por supuesto Hilario Camacho, en bandas de pop y de rock, ¿no? ¿Qué estamos ante? ¿Música vocal o música de género mixto? Esta es una pregunta que, bueno, pues yo sinceramente no la sé contestar. Yo lo considero como música vocal, de género vocal. Al igual que tantas otras tipos de música en los que la voz es realmente el protagonista absoluto y los instrumentos tienen un papel muy secundario. Y además debo decirles que para nosotros es muy común, ¿no?, hablar hoy en día de música instrumental, nos parece lo más normal. Bueno, pues puedo decirles que no siempre ha sido así y que a lo largo de la historia la música vocal ha sido muchísimo más abundante y mucho más importante de lo que ha sido a lo mejor en los últimos 3 siglos, en los que la música instrumental, hablo del ámbito occidental sobre todo, bueno, pues ha cobrado un papel mucho más importante. Miren este segundo ejemplo, para ilustrar lo que les estoy explicando, ¿no? Vamos a ver a continuación una recreación que se hizo en el Festival de Música Antigua de Úbeda de un oficio de completas. El oficio de completas, si no lo saben, es la hora canónica dentro del oficio litúrgico que se reza a última hora del día, antes de irnos a dormir. Sí, se está haciendo en el ámbito musical. Es una recreación historicista. Los instrumentos, la vestimenta, la versa. Sí. Dirán, bueno, pues música instrumental, evidentemente. Pues les diré, no, absolutamente no. Es cierto que aquí están tocando instrumentos, sí. Pero si se fijan en este cantoral que tenemos aquí situado encima de este enorme atril, que se llamaba facistol, todavía los pueden contemplar en las grandes catedrales, en Cuenca, aquí en Toledo son de bronce, son enormes. Aquí se colocaban estos cantorales enormes en los que, si se fijan, es difícil, ¿no?, porque está un poco lejos, tenemos escritas palabras con música, o sea que realmente lo que está escrito es música vocal. Aquí tenemos una voz, otra, y los instrumentistas tocaban lo que estaba escrito para voces. Fíjense en este otro fragmento de la recreación en la que hay voces e instrumentos tocando a la vez. Les puedo asegurar que lo que están tocando las voces y los instrumentos es exactamente lo mismo. Eso sí, divididos por voces. Voces agudas con instrumentos agudos, voces medias con instrumentos medios, voces graves con instrumentos graves. Si se dan cuenta, los instrumentos están alrededor de las voces y todos ellos miran al facistol y tocan lo mismo, lo que está escrito aquí, que está puesto para que el público lo vea. De hecho, este grupo, la Danserie, es un grupo especializado en la música antigua, son ministriles,
y no solo se han encargado de recuperar estas músicas del siglo XVI, por ejemplo, sino además la manera concreta en la que se interpretaba. Con lo cual, ¿cómo podemos considerar esta música? Bueno, pues está tocada por voces e instrumentos, pero realmente en este periodo, en este momento, la música se componía para voces y los instrumentos eran meros duplicadores que tocaban y glosaban lo que estaba escrito para las voces. Espero que entiendan el concepto, si no, luego lo podemos aclarar. Vamos a verlo en otro ejemplo que a mí me parece casi más palmario todavía, ¿no? Vamos a ver un aire, una canción, se llama así, Air, en inglés, del compositor británico finales del siglo XVI. Casi, excuse me, perdonar mis inglés. Estos instrumentos, que son también instrumentos antiguos, igual que hemos visto antes, no siempre han existido las orquestas, no siempre ha existido el piano, no siempre han existido los violines como los conocemos. En otras épocas ha habido otro concepto de instrumento. Bueno, pues estos son flautas de pico, todas ellas, estas enormes que tenemos aquí. Incluso estas que tenemos aquí, pequeñitas, medianas, grandes, este consorte de instrumentos, este ensemble de instrumentos, tocando una pieza escrita originalmente para voces. Can't See Excuse My Wrongs. Les recomiendo que busquen esta pieza en YouTube o en cualquier plataforma y verán sobre todo versiones vocales, porque esta pieza de John Dowland fue escrita como una canción. De hecho, tiene un texto que podría pasar por el texto de una canción contemporánea, actual. El propio Sting, el cantante que fue solista de Police y que luego desarrolló una carrera en solitario maravillosa, en un momento dado se acercó a la música de John Dowland, acompañando del laúd, que bueno, pues empezó a aprender a tocar el laúd, aunque él era bajista, y tiene una versión maravillosa a 4 voces o con laúd y voz solista, que pueden ver en internet y que es maravillosa. ¿Qué están haciendo las flautas? Tocando lo que se escribía para cada una de las partes vocales. Por eso hay flautas de distintos tamaños. Los instrumentos en esta época, en el siglo XVI, tenían distintos tamaños, no estaban estandarizados, desde estos que son los sopranino, el flautín, a estas flautas bajo y contrabajo, porque duplicaban lo que cantaban las voces, con lo cual había que acomodarse en tamaño para producir sonidos más agudos o más graves. Dicho esto, género vocal, género instrumental, sí, pero cuidado, con matices, porque hay que entender los contextos históricos de cada época para poder ver que no es todo exactamente lo que en principio puede parecernos. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando escuchábamos a Rossini, no? No siempre esa convención o la vida vista y la música vista desde nuestra perspectiva de hombres y mujeres del siglo XXI, pues a lo mejor no siempre las cosas son así. Bueno, pues después de este primer escalón vamos al segundo. Después del género vocal, instrumental, la música de género mixto, vamos a un concepto, en segundo lugar, un poquitín más complejo. La música culta y la música popular. Y aquí me enfrento a un pequeño problema, y es que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a hablar de música clásica. ¿Y esto es correcto? Bueno, pues como todo, les diré que pueden decir lo que quieran y pueden expresarse como quieran y seguirán escuchando además el concepto de música clásica aquí y allá. Lo que les aseguro es que considerar esa canción que acabamos de escuchar de John Dowland como música clásica es un error, ¿eh? Porque realmente el término clásico creo que es restrictivo por un lado y por otro lado yo creo que no se adecua realmente a lo que el término clásico, en un sentido más amplio, puede significar. Ciertamente, todo lo que es la música académica, nosotros hoy en día la entendemos como música clásica, pero ya les digo que es un concepto que está muy vinculado a un periodo concreto, como fue el clasicismo, el siglo XVIII, Mozart, Haydn, Beethoven, y a todo lo que ha venido posteriormente, con lo cual intentamos parangonar de alguna manera pues esas cotas, ¿no?, de perfección a las que llegaron estos músicos y en ese periodo, y denominamos por extensión música clásica a todo lo que es la música académica.
Bueno, pues yo prefiero sinceramente que utilicemos, en lo que al género se refiere, el término música culta o música académica, podemos llamarla, aquella que de alguna manera se desarrolla en función de, bueno, pues una serie de criterios, una serie de premisas académicas y que lógicamente sean de una época o de otra, música antigua, que sería la música de la Edad Media, Renacimiento, incluso del Barroco, o música ya de un periodo más moderno, etcétera. Bueno, pues este término, la música culta, creo que se adecuaría mucho mejor. Por contra, tenemos ese sentimiento que nace del ser humano, innato desde la noche de los tiempos, ¿no? Nos expresamos a través del arte, nos expresamos desde que somos hombres y mujeres a través del canto, a través de la danza. Bueno, pues eso hasta nuestros días lo podemos denominar música popular. Que o bien nace en un contexto ciudadano, en un contexto urbano, como por ejemplo el flamenco. No piensen ustedes que el flamenco, tal y como hoy lo conocemos, nació solo y estrictamente bueno, pues en grupos de gitanos, transhumantes, que se movían de aquí a allá. No, no, no. El flamenco, tal y como hoy lo conocemos nosotros, tiene más una raíz urbana, ¿no?, que una raíz folclórica. De hecho, la música popular de raíz folclórica yo la denomino tradicional. Nuestras queridas jotas, seguidillas, los sones tradicionales, bueno, pues están en esta órbita del género popular tradicional. Un pequeño ejemplo de todo esto. Vamos a hablar de la música afroamericana. Es muy importante conocer sus raíces y su desarrollo para ver la importancia que ha tenido todo este tipo de música hasta lo que hoy en día son las músicas populares contemporáneas, ¿no? Sin el jazz, sin el blues, sin el rhythm and blues, etcétera, lógicamente lo que es la música popular que nosotros escuchamos hoy en día, la música popular contemporánea, no habría existido. Bueno, pues aquí van a ver una enorme cantidad de influencias desde, bueno, pues el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, de lo que sería la música popular que los afroamericanos empezaron a desarrollar en determinadas zonas de Estados Unidos. En primer lugar, les llevaría al gospel, música religiosa, pero que nace del sentimiento popular de los afroamericanos. ¡Qué maravilla! Swing low, sweet chariot. Es una expresión musical popular Coming for to en la que se carry expresa todo me el dolor, ¿no?, del pueblo que ha sufrido la esclavitud, la marginalidad. Swing low, Esta canción, este canto, lo compuso muy probablemente un liberto de la tribu de los Choctaw, que era una tribu india, que se puso del lado de la Confederación en la Guerra de Secesión, tenían esclavos. Bueno, pues, más o menos de los 60 seguramente se compuso esta obra, que luego ha tenido un desarrollo muy grande, símbolo, ¿no?, la huida de los esclavos, o lo que habían sido esclavos, hacia el norte siguiendo la vía para alcanzar la libertad plena. O incluso en la década de los 60, la lucha por los derechos civiles, esta pero realmente esta no es la única forma de música popular en la que se expresaron los afroamericanos, ¿no? Ciudades. Javier, cuando hablas, no. Javier, cuando se está oyendo la música, a ti no se te escucha. Bien, gracias. Fenomenal. La bajaré un poquito, muy amable. Aquí tenemos el ragtime. El ragtime, que propiamente no es una música solo y exclusivamente afroamericana, pero realmente es la confluencia de una manera de entender la música con lo que está ocurriendo en las ciudades, en el ámbito urbano, en esos salones. No se oye la música. Ahora no se oye la música. Evidentemente porque la he bajado para hablar yo. Gracias. Vale. Gracias. Muy bien. Tienen todas las audiciones, no se preocupen, en la presentación. Aquí únicamente las presentamos y luego las van a poder escuchar completas
cuando esté disponible la conferencia. Muy amables. Bueno, pues como les digo, el ragtime también entraría con esa fuerza, con esa potencia en este momento, en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX, en confluencia desde un punto de vista popular, pero también con elementos propios de la música culta. Sigue sin oírse. Lo que estábamos escuchando realmente tampoco era ragtime, estrictamente solo, sino que era una marcha de Nueva Orleans, una marcha funeral. Bueno, pues ahora les voy a presentar una tercera pata de este banco, los cantos de trabajo. Esto es una recreación de la película Oh Brother, de los hermanos Coen, en la que se reproduce estos cantos de trabajo que los presidiarios llevaban a cabo. No se oye nada. No se oye. No se oye nada. Perdón, ¿no se oye, me dicen nada? No. Vale, pues un segundito, voy a intentar volver a presentar porque no sé si se habrá desconectado. Un momentito, gracias. Vamos a ver. Ahora tiene que irse. En las plantaciones, en los campos de algodón, los presidiarios, la construcción del ferrocarril. Esto es por clara influencia africana, ¿no? Si recorremos el continente africano veremos estos cantos de trabajo en los que los golpes del trabajo manual van acompañando rítmicamente el solista con el canto de toda la asamblea, de todo el grupo, ¿no? En una técnica que se llama call and response. Bueno, pues nos queda todavía algo más. Esto sigue siendo música popular y el blues, evidentemente, no nos podemos olvidar del blues, que será una forma de expresión rural muy importante, todo lo que se llama posteriormente la evolución de la música. Baby, please don't go. Now, baby, please don't go. Now, baby, please don't go back to New Orleans. You know I love you so, baby, please. Estas músicas que recogen la fuerza rítmica de la herencia africana, pero que de alguna manera son el catalizador de ese sufrimiento del pueblo afroamericano, van a cuajar, como ven, en el ámbito religioso, en el ámbito del trabajo, en los momentos de descanso, como podía ser el blues, en los que a base de 12 compases y 3 acordes, con sencillamente escalas de 5 notas, se expresaba todo el dolor y la desesperación y la tristeza, ¿no? Bueno, pues todo esto, de alguna manera, estas músicas populares, urbanas, tradicionales, van a ir tomando forma, concretamente en Nueva Orleans, en lo que será y conoceremos a partir de las primeras décadas del siglo XX como jazz. Pero ¿saben una cosa? Curiosamente, la primera banda de jazz que grabó un disco, si se dan cuenta, ninguno de ellos era negro. La Original Dixieland Jazz Band, aunque tomaban el nombre del estilo original, del barrio de Dixieland, como se llamaba de Storyville, perdón, como se llamaba y se conocía en aquel momento esta música, la van a utilizar para grabar un primer disco en el año 1917 y emprender un nuevo camino para las músicas, que como ven ya no se interpretan de una manera totalmente popular, sino que aquí ya tenemos instrumentos propios de lo que habían sido las bandas militares, como es un trombón, una trompeta, un clarinete o por supuesto un piano. Si se dan cuenta, esta música que va a recoger todas esas influencias empieza a estilizarse y empieza a desarrollarse.
con la peculiaridad, como les digo además, de que son músicos blancos, ni siquiera son músicos negros. Sigue estando presente esa rítmica tan potente, sigue estando presente la improvisación, sigue estando presente el call and response, la llamada y respuesta, esas escalas peculiares de las que estábamos hablando, pero realmente esta música ya es algo distinto. Y fíjense, en tan solo un par de décadas va a alcanzar una dimensión como nunca antes ninguna otra música había conseguido hacerlo. ¿Y saben por qué? Por el contexto en el que se desarrolla. Hemos hablado de sonido grabado, de gramófonos, de discos grabados, cosas que antes evidentemente no podíamos pensar. Y por supuesto la radio, que va a aparecer con una fuerza tremenda, e incluso el cine, ya hablaremos de él un poquito más adelante, que se va a hacer eco de esta nueva música. Y lógicamente, en tan solo 20 años, fíjense, la orquesta de Benny Goodman, Sing Sing Sing. Lógicamente, el jazz seguimos pudiendo considerarlo como música popular, pero cuidado, si se dan cuenta, esto es una big band, es una auténtica orquesta en la que hay instrumentos que, al igual que en esa primera banda de jazz, la Original Dixieland, son instrumentos que provienen del mundo de las bandas de música, de las bandas militares, pero aquí mucho más estilizado, mucho más desarrollado, realmente casi lo que podríamos considerar una auténtica orquesta de jazz. Con lo cual, también les puedo decir que en este caso las músicas de carácter popular, bueno, pues no siempre van a mantener esa esencia de sencillez como tendrían en su origen, ¿no? Y todo este recorrido que hemos hecho, muy breve, lamento que no pueda ser más extenso, nos ejemplifica claramente cómo, bueno, pues de esta serie de fuentes originales de la música afroamericana se va a dar lugar a principios del siglo XX a uno de los grandes estilos musicales del siglo XX y hasta nuestros días, como es el jazz, y abrimos la puerta a todo lo que serán las grandes tendencias y estilos de la música popular del siglo XX, pero que vean cómo realmente debe beber en ocasiones también de la música. Bueno, hemos ascendido un peldaño y vamos con el tercero. Lógicamente, tengo que referirme, ya ha salido de alguna manera, a la música de contenido religioso, la música creada para un contexto religioso, con una funcionalidad religiosa, y aquella que no lo tiene, ¿no? Hemos aludido antes a que la música nace prácticamente con el ser humano y de este modo podemos decir que, como todas las ramas del arte, o en su mayoría, tienen siempre un matiz desde su origen en el hecho religioso, en las creencias, en los ritos, y hasta nuestros días. Efectivamente, una parte importantísima de la creación musical de los seres humanos, en cualquier raza, en cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo, en muchos aspectos se ha desarrollado desde esta perspectiva, de la perspectiva religiosa. Por tanto, aquí tenemos un capítulo, una categoría importantísima, el género de carácter religioso. Y evidentemente todo aquello que no se ocupa de las creencias, de los ritos, de la religiosidad, será música profana o música secular, o incluso la podemos denominar música civil. Ahora bien, un pequeño matiz. Cuando la música religiosa está creada para una celebración religiosa, la denominaremos de género litúrgico. Y evidentemente hay músicas religiosas que no tienen una funcionalidad concreta o una cabida concreta en una celebración religiosa. La denominaremos género religioso no litúrgico. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a hablar, por ejemplo, de lo que es nuestro ámbito cultural, como es el mundo católico, ¿no? Fíjense, la importancia que tiene la música religiosa de carácter litúrgico, que por ejemplo si hablamos de la misa como forma musical, porque lo es, cultivada hasta nuestros días desde la Edad Media, la música que escuchamos en la misa no es un adorno,
no es un elemento que añadimos para que sea más atractiva no, forma parte intrínsecamente de la liturgia. Y esto es algo que hasta bueno, pues la normativa más reciente, ¿no?, del Concilio Vaticano II, hace apenas 50 años, de Musicam Sacra, ¿no?, que fue un desarrollo de esta Constitución del Concilio Vaticano II, así lo argumenta, ¿no? Aquí me van a permitir que como ejemplos pues les ponga algo de música mía, ¿no?, que es algo que me encanta compartir con ustedes. Fíjense en esta obra que comparto con ustedes. Este es un santo. Esta obra no está interpretada en formato concierto, en absoluto. Estamos en la Catedral de Toledo, yo soy el que estaba dirigiendo, además del coro principal, que es la Capilla Diocesana de Toledo, formación que dirijo, junto con la orquesta, el conjunto instrumental de la capilla. Además ahí reunimos a un coro participativo de más de 200 voces, de toda la diócesis de Toledo, ¿no? Pero es que la catedral estaba llena con varios miles de personas, puesto que esto era una celebración litúrgica, esto era una misa, presidida por el arzobispo, etc. Con lo cual, dense cuenta que esta música está creada con una función muy concreta, pero sobre todo forma parte intrínsecamente de la celebración religiosa. Por contra, otra obra mía, me lo permiten, los que son de Toledo saben bien que en Toledo la Inmaculada es una festividad que se celebra especialmente por el arma de infantería. Aquí está la Academia de Infantería. Y como ven aquí, la orquesta, la banda en este caso, es la banda de la unidad de música de la Academia de Infantería de Toledo y del Regimiento de Acuartelamiento de Madrid, junto con el coro que pertenece a la Capilla Diocesana que dirijo yo. Van a interpretar una obra mía que es En el seno de María, en el contexto de un concierto sacro. Como ven, también es una iglesia, pero esto no es una celebración litúrgica, sino que es, lógicamente, un concierto. Es música religiosa no litúrgica. Voy a poner un poquito del final. Con lo cual, bueno, pues de esta manera tendríamos las dos grandes categorías dentro del género religioso, litúrgico, no litúrgico, o todas aquellas músicas que han sido creadas sin estar bajo esta funcionalidad o con este contenido que lógicamente, bueno, pues sería lo que consideraríamos las músicas profanas o seculares o civiles, ya digo, lo podemos denominar de una manera u otra. Bueno, pues ya hemos alcanzado el tercer peldaño, espero que me vayan siguiendo bien. Recuerden que estamos conociendo la clasificación académica de los géneros musicales y vamos a avanzar un poquito más. Ahora nos vamos a acercar a aquellas músicas que están realizadas en un contexto vinculado a las artes escénicas. ¿Cómo denominamos a estas músicas? Género dramático. Al fin y al cabo, de drama, griego, teatro. Y efectivamente, desde el albor de la humanidad, las músicas vinculadas en muchas ocasiones a la actuación dramática, que también tenían en ocasiones un origen religioso, como por ejemplo el ditirambo, ¿no?, que da lugar al teatro clásico, ¿no?, al teatro
griego y posteriormente al teatro romano, ¿no? Bueno, pues tenían muchísimo que ver estas formas de expresión originales con la música, y así ha pasado a lo largo de la historia hasta nuestros días. ¿Por qué no hablar de la ópera, de la zarzuela, del ballet, por supuesto, de la mascarada, del ballet de Coup, etcétera, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes, por cierto, hablando del teatro clásico, ha estado en Mérida, estoy seguro, o en algún otro teatro de los que quedan maravillosos en pie, que yo les puedo decir que es el lugar más increíble en el que he podido actuar, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista acústico, ¿no? Bueno, pues fíjense que tiene partes, ese teatro clásico, como edificio, que tiene mucho que ver con la música. Saben que enfrente de la escena donde están los actores tiene un espacio semicircular o totalmente circular, si se trata de teatros griegos, que se denomina orquestra. O incluso hay un personaje colectivo que está incluido dentro de las tragedias clásicas, que se llama coro. Orquesta, coro, si se dan cuenta, está todo muy vinculado, ¿no?, al ámbito teatral. Otro pequeño detalle, no sé si alguna vez han leído o estudiado Calderón, Lope, cualquiera de nuestros maestros de los siglos de oro, en lo que al teatro se refiere. Yo cuando era un crío y leía aquello, me llamaba mucho la atención que había pequeños versos o frases que decía músicos. Y yo decía, bueno, músicos, ¿y esto qué significa, no? Nunca me explicó nadie que realmente esas obras de Lope, de Calderón, de Tirso de Molina, tenían música, tenían pasajes musicales. Gran parte de ellos se ha perdido. Con lo cual, la vinculación entre música y teatro es fundamental, ¿no? Me voy a detener como ejemplo en el ballet. El sombrero de cristal. Maravilloso ballet fue estrenado por Manuel de Falla con la producción y coreografía de Sergei Diaghilev en el año 1919 en el Alhambra Theatre de Londres, aunque 2 años antes había hecho un estreno de una pantomima en 2 actos que luego, bueno, pues él desarrolló y dio lugar a este maravilloso ballet. Por cierto, los figurines son de Pablo Picasso y la escenografía también. En esta ocasión lo que estamos viendo recupera los figurines originales y el decorado original de Pablo Picasso. Bueno, pues, ¿se acuerdan que hablábamos del significado, no? Concretamente en el ballet no hay texto en la mayor parte de las ocasiones, ¿no?, ni partes cantadas, sencillamente es la música la que va conduciendo, vehiculando el sentido dramático de lo que está ocurriendo, y a través de la coreografía y la música debemos pintar y hacer entender al espectador lo que ocurre. Esta es una obra que está basada en un texto de Pedro Antonio Alarcón, con lo cual debe contar esa historia, ¿no? Con lo cual, música de género dramático, aquella en la que nos encontramos con relación con las artes escénicas. Pero ¿qué pasa con el cine, el séptimo arte? Bueno, pues desde su origen, saben que la música estaba íntimamente vinculada, especialmente cuando era mudo, ¿no?, que era música en directo, con pianos, etcétera, que iba pintando de alguna manera o ayudando a entender lo que ahí ocurría. Cuando ya luego, a partir del año 1927, el cine se hace sonoro, rápidamente, inmediatamente podemos decir que la música está presente desde la primera, la que es considerada como la primera obra de cine no mudo, El cantor de jazz. De hecho tenía música en directo. Bueno, ¿cómo podemos categorizar la música de género cinematográfico? De 2 maneras. Si la música es un añadido, que es muy común, que nosotros, el director, incluye para condimentar lo que ahí está ocurriendo, para de alguna manera poner como una especie de telón de fondo sonoro, eso se llama música incidental. Las bandas sonoras nos llevan, nos transportan, hacen que cambie las épocas, que sucedan cosas, ¿no?, o las enfatizamos, o personajes concretos. Eso sería el género incidental. ¿Qué pasa cuando la música sucede dentro de la propia cinta, cuando está dentro de la narración?
lo llamamos género diegético. Sería el caso de los musicales, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos de estas categorías, ¿no? En primer lugar, una escena que seguramente recordarán de la película Memorias de África, ¿no? Cuando Robert Redford, interpretando a Finch Hatton, se presenta en medio de la sabana con un aeroplano, con un biplano, y la lleva a Meryl Streep, a esta escritora, ¿no? A contemplar desde el aire la maravilla, ¿no? De África, que es una África que se estaba perdiendo, como decía el personaje de Robert Redford. Bueno, ¿qué música podemos poner aquí? Pues una música maravillosa de John Barry, sin perder del todo el sonido de la avioneta, que entiendo que debería ser ensordecedor, pero aquí lo baja lógicamente, para manifestarnos esos grandes espacios, esa sensación enorme de libertad y el amor entre los dos protagonistas. Música incidental. Notas largas, las cuerdas. La mejor música incidental, evidentemente, sería aquella que no nos damos cuenta que existe, que no nos damos cuenta que está y que aparece, lógicamente. Y ese es un trabajo magistral de John Barry y el montaje, ¿no? De esa escena que les recomiendo que puedan ver en totalidad. Pero ¿qué pasa cuando la música nace de dentro de la narración? Forma parte de la narración. Vamos a ver los primeros compases de la película La La Land, es un musical maravilloso del año 2016, en el que tenemos un plano secuencia de 4 minutos de duración en la que las personas que están en un atasco de tráfico montan un número musical maravilloso. Y de hecho empezamos con el sonido de las radios dentro de los coches. Música de género cinematográfico, pero diegético. Voy a avanzar un poco. Deliciosa, esta escena es absolutamente maravillosa y bueno, pues además es un plano secuencia, lo cual realmente es llamativo, puesto que está grabada magistral, llevándonos de un lado a otro y los actores van evolucionando hasta que finalmente se meten en sus coches y vuelven a su vida normal, ¿eh? Es como un auténtico sueño, ¿no? Que es La La Land, al fin y al cabo tiene ese tono onírico. Bueno, pues aquí tenemos músicas cinematográficas de carácter incidental, diegético, y vamos a lo que sería el último de los escalones que vamos a recorrer en lo que al género se refiere. Perdón. Ahora, bien. Y voy a volver al tema del significado de la música, ¿no? Intentar no retrasarme mucho, puesto que hemos empezado un poco más tarde, pero quiero que haya lugar, lógicamente, a posibles preguntas. Vamos a volver al contenido.
Este sería el capítulo quizá más difícil de entender de lo que se refiere a la clasificación de los géneros. ¿Qué significa la música? Lo que decíamos casi al principio de nuestra intervención. Bueno, pues la música significa lo que quieren los compositores que signifique. Bueno, ya, pero es que el público también tiene su subjetividad. Ok, perfecto, muy bien. Y la música, de hecho, debe movernos interiormente, como decía Leonard Bernstein, ¿no? Al que cito de nuevo, de movernos interiormente. Pero si nosotros conocemos realmente la intencionalidad del compositor, se nos abre un abanico de posibilidades de comprensión mucho mayor. Y esto es la realidad. En ocasiones los compositores lo que desean es, a través de la música, a través del contenido musical, desarrollar determinados contenidos extramusicales, o sea, caracterizar, connotar, generar atmósferas, sensaciones que la música sea capaz de trasladar al espectador e incluso les ponen nombre. Todos ustedes conocen esta maravillosa pieza que vamos a escuchar en su versión para guitarra. Escuchamos unos compases. Es una pena cortarlo, ¿no? Es maravillosa la versión que hizo posteriormente Tárrega para guitarra, porque esta obra fue compuesta originalmente para piano en Londres, por parte de Isaac Albéniz, y la título Asturias. Bueno, a muchos nos suena más a Andalucía, ¿verdad? O nos suena incluso a flamenco, ¿no? Es una pieza que incluso luego The Doors, otros grupos han introducido en Iron Maiden, por ejemplo, en fragmentos de esta pieza en composiciones y canciones suyas, pero que efectivamente le puso un título muy claro, Isaac Albéniz, Asturias. Fue introducida como quinto movimiento de la suite Iberia de Albéniz, en la cual, bueno, pues este compositor presenta imágenes y sensaciones bajo un título muy concreto de distintos lugares de España. Finalmente fue publicada bajo el título Leyenda, que así se conoce hoy en día. Bueno, pues esto es música de género descriptivo. Música de género descriptivo. Cuando el compositor lo que desea es crear una atmósfera, unas sensaciones y trasladarlas a través del sonido al espectador. Claro, el título es muy claro. Pero ¿qué pasa si además el compositor lo que quiere es desarrollar una auténtica historia, contar a través de la música, incluso sin palabras, lógicamente, un auténtico programa, basándose en un texto, en una novela, en una leyenda, en un poema? Ahí nos encontraríamos ante la música de género programático. Vamos a verlo con un ejemplo. Este poema que tenemos delante, no sabemos si se compuso antes o después, hay quien dice que fue antes, de la composición del concierto El invierno de Vivaldi, de sus famosísimas 4 estaciones, que son 4 conciertos que tienen 4 poemas en los que vemos palabra por palabra, verso por verso, lo que Vivaldi está expresando en su música. Si fue anterior, evidentemente, o el propio Vivaldi lo escribió, cosa que no podemos demostrar, estaríamos ante un clarísimo ejemplo de música de género programático. El compositor quiere, a través del sonido, de hecho instrumental, manifestarnos todo lo que en el poema se dice. Fíjense la primera estrofa. Temblar helado entre las nieves frías, al severo soplar del hórrido viento, correr golpeando el pie cada momento, de tal frío temblar, dientes y encías. Vamos a ver si vemos el temblor o el soplar del hórrido viento.
es evidente que o antes o después, pero bueno, al fin y al cabo esta música está perfectamente sincronizada y hay muchísimos ejemplos. Fíjense que en el siglo XIX, en el romanticismo, se llegaron a crear formas musicales que eran eminentemente de género programático. La sinfonía programática, el poema sinfónico, que bajo unos títulos muy claros y a partir de determinadas obras literarias, leyendas, etcétera, bueno, pues los compositores manifestaban en su música estos significados. Pero cuidado, y con esto voy a ir terminando, también podemos tener todo lo contrario. Puede ser que haya compositores que sinceramente no hayan querido manifestar nada más allá de lo que son estrictamente la belleza de los sonidos. Sí, por supuesto. De hecho, en algunas ocasiones, en periodos históricos concretos, en determinados estilos, como por ejemplo el clasicismo, era más valorado esto precisamente que la música tuviese significados determinados, ¿no? Es lo que denominaríamos la música de género puro. Todos ustedes conocen esta, que es la penúltima sinfonía compuesta por Mozart. Sinfonía número 40. Evidentemente, esta sinfonía de Mozart, esta sinfonía de Mozart es bellísima, es maravillosa, pero si me preguntas si tiene algún significado extramusical, les debo decir que yo no lo conozco. Porque Mozart en esta sinfonía está mucho más interesado en que las frases sean regulares, y que la música sea bella, que las melodías sean deliciosas, perfectamente regulares, que en que exista un significado extramusical. Esto no quiere decir que nosotros como público no sintamos, percibamos sensaciones que no nos muevan, como decíamos en esa frase de Leonard Bernstein. Por supuesto que sí. Ahora bien, en la intención del compositor no hay una significación concreta, con lo cual música descriptiva, música programática y música de género puro, que también existe. Habría mucho más que decir acerca del género, pero me voy a ir realmente a unas pequeñas conclusiones con las que finalizamos. El género es un capítulo, como han visto, fundamental, importantísimo a la hora de entender todo lo que es la música occidental y, por supuesto, cualquier tipo de música, porque nos permite tener una visión panorámica general gracias a cada uno de estos criterios, como era el contenido, como era el contexto y la funcionalidad, y hemos ido recorriendo los distintos grandes géneros, poniendo ejemplos, sobre todo, de la música occidental. Espero que les haya servido para tener una panorámica amplia y, sobre todo, para lo que siempre perseguimos en nuestras clases en este programa, que sean cada vez más capaces de disfrutar con intensidad la música, que no nos conformemos con una visión superficial de ella, sino que intentemos ir mucho más allá. Muy agradecido y bueno, pues ahora quedo a su disposición. Espero que hayan disfrutado de la exposición y quedo a su disposición para que, bueno, de la manera que mi compañera Encarnación estime, pues... Muchísimas gracias, Javier. La verdad que ha sido